Hola a todos, yo soy la doctora Vázquez, bienvenidos a una nueva cápsula informativa. Esta cápsula informativa fue un poco más difícil de realizar por la falta de internet y de luz, pero aquí vamos. Les cuento que esta cápsula trata acerca del coronavirus y cómo lo enfrentamos aquí en Tirúa. Y el segundo tema importante es el uso de EPP o elementos de protección personal. Me interesa que sepamos en qué momento de la atención clínica se ocupan, cómo se ponen y cómo se sacan los elementos de protección personal. Bien, continuando un poco con el tema anterior, el coronavirus dijimos que es un cuadro respiratorio que cursa como una gripe. Ya el 80% de los pacientes, es decir, la gran mayoría de los pacientes va a cursar con dolor muscular, un poco de disnea, fiebre y tos seca. Sin embargo, 1 de cada 7 pacientes puede hacer una neumonía viral, mientras que 1 de cada 20 pacientes puede hacer una neumonía grave. Estos pacientes son los que van a hacer falla ventilatoria y pueden llegar a ventilación mecánica, porque se agravan rápidamente y tienen un colapso de la parte pulmonar. Pero, ¿de qué depende que alguien muera por coronavirus? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que se sabe que hay algunos pacientes que tienen comorbilidades que los hacen más propensos a la muerte por coronavirus. Se sabe que la mortalidad aumenta en los pacientes que tienen cardiopatía o que tienen problemas al corazón. ¿A eso se refiere a las cardiopatías? En los hipertensos, en los diabéticos mal compensados, en los pacientes con EPOC o con fibrosis pulmonar. Los pacientes con asma no está muy claro si realmente aumentan su mortalidad. Aparentemente no, a menos que ocupen dosis muy altas de corticoides, ¿ya? Y aparte el cáncer, los pacientes inmunosuprimidos. Los pacientes inmunosuprimidos son aquellos que, por ejemplo, ocupan quimioterapia o que ocupan medicamentos en altas dosis como prednisona, metotrexato, entre otros medicamentos que son inmunosupresores. Aparte, los pacientes mayores a 60 años, que son el grupo de mayor control que tenemos y que estamos tratando de que se mantenga en aislamiento. Aparte, los pacientes con enfermedad renal crónica y que van a diálisis, o los pacientes con daño hepático crónico, o sea, con un daño al hígado severo. Bien, ¿cómo evoluciona un coronavirus desde el día 1 de la exposición? Supongamos que cuando se produjo la exposición es el día 0, es decir, es la primera vez que nos exponemos al virus. La incubación se demora 4 días aproximadamente. Si bien es cierto, el tiempo de incubación del coronavirus puede variar entre 1 a 14 días, en que uno no es sintomático, pero sí es contagiante, la gran mayoría de los pacientes comienzan los síntomas entre el tercer y el quinto día. Por lo tanto, dejamos un promedio de 4 días post-exposición para el inicio de los síntomas. Al sexto día después de la exposición puede comenzar una disnea, o sea, comenzar la dificultad respiratoria. Si el paciente evoluciona gravemente, al octavo día puede estar hospitalizado y al 10º día hacer el primer ingreso a una unidad de cuidados intensivos. El actual flujo de pacientes permite que tengamos separadas las salas respiratorias de no respiratorias. Cuando llega un paciente, primero se encuentra con la barrera sanitaria que está afuera y le pregunta al paciente a qué viene. Después de eso, el paciente pasa a triage. En el triage se categoriza el paciente y en caso de ser un paciente sospechoso de coronavirus va directo al aislamiento. Sin embargo, si el paciente no tiene sospecha de coronavirus pero sí tiene una enfermedad respiratoria, entonces se envía a la sala de espera respiratoria para ser llamado desde el box respiratorio. Sin embargo, si el paciente viene en malas condiciones generales y no está estable, a pesar de ser sospecha de coronavirus, va a ir al box de respiratorio. ¿Por qué? Porque en este lugar es donde yo tengo los implementos más complejos para poder manejar a pacientes más difíciles. Si viene un paciente no respiratorio, ingresa, se categoriza en triage y pasa al box no respiratorio. La idea es que los pacientes no se mezclen en los flujos para evitar la contaminación cruzada y contagiar a pacientes que están sanos. En la evaluación de un paciente con coronavirus es fundamental 3 cosas que son fundamentales en la evaluación de cualquier paciente. Primero, cómo se ve el paciente. Tenemos que ver si el paciente parece que tuviera mucha dificultad para respirar, si se cansa solamente con el hecho de llegar, si viene por sus propios medios o si es que viene incluso con compromiso de conciencia. Un paciente con compromiso de conciencia y que venga cianótico probablemente es un paciente que vamos a pasar directamente al box de reanimación. Luego hacemos una entrevista muy breve y tomamos los signos vitales. Con esta entrevista breve podemos saber si es un paciente de alta sospecha de coronavirus que pasa directo al box de aislamiento. Se toman los signos vitales y en los signos vitales es fundamental la toma de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, todos los pacientes que vayan a ir al box de respiratorio deberían ir con frecuencia respiratoria como signo vital fundamental, aparte de la saturación de oxígeno, la presión arterial y la temperatura. No todos los pacientes con coronavirus van a llegar en su primera consulta con fiebre, muchos de ellos la desarrollan posterior al inicio de la tos, por ejemplo.
Pero me interesa mucho de la frecuencia respiratoria que aquellos que cursan con frecuencias respiratorias mayores a 25 por minuto o que tienen una saturación menor a 94% siendo pacientes sanos, sin comorbilidades, son pacientes que eventualmente podrían evolucionar a un coronavirus más grave. Y por último, hacemos la evaluación inicial del paciente. Este paciente que tenía baja sospecha de coronavirus, que tenía signos vitales normales, probablemente se va a ir a la sala de espera respiratoria, pero sin embargo, después de hacer una larga anamnesis, nos damos cuenta que el paciente tiene factores de riesgo y por lo tanto un paciente sospechoso de coronavirus y se inicia todo el protocolo. ¿Qué dice nuestro protocolo? Que si el médico sospecha que el paciente tiene coronavirus, entonces se le va a topar el hisopado. Si el paciente ya está en el box de respiratorio, no lo manden al aislamiento porque en el fondo ese paciente sospechoso de COVID vamos a tener que hacer 2 aseos. Si el paciente ya estaba en el aislamiento, ahí se le toma el examen. Si está en el box de respiratorio, ahí se le toma el examen. Entonces ahí vamos a tomar el examen de PCR. Este examen voy a hablar más adelante de él en otro video, ya donde voy a explicar los métodos de detección del virus, pero es un hisopado, o sea, como que se mete un hisopo a través de la nariz para poder detectar el virus en la parte posterior de la rinofaringe, ¿ya? Y este examen entonces lo enviamos hasta Cañete sin necesidad ahora de enviar al paciente solamente el examen. Bien, luego de eso, el paciente todavía no tiene confirmado, solamente una sospecha, por lo tanto, el paciente se va con todas las medidas de protección de aislamiento en domicilio, ¿ya? Este paciente se tiene que ir diciéndole que haga aislamiento en su casa. Hay medidas que están escritas en el MinSal ya acerca de cómo se hace un aislamiento domiciliario correcto. Estas tienen que ver básicamente con evitar los espacios comunes, las personas tienen que ocupar mascarilla para salir de su habitación y deberían estar en su habitación todo el día. El baño, que es un espacio común, tiene que ser higienizado con cloro y no se pueden compartir los cubiertos, tiene que haber un cubierto único para la persona sospechosa con coronavirus. Y damos al paciente de alta con paracetamol. Hay algunos estudios que mostraban que el ibuprofeno podía generar un curso más torpe de la enfermedad, por lo tanto evitamos los AINE y damos solamente paracetamol para el alta. Y el paciente va a ser llamado con la respuesta del resultado del examen. Eso es un paciente leve. En un paciente grave, el paciente se fue directo al box de respiratorio donde podemos hacer reanimación y ponerle oxígeno al paciente. Si el paciente es sospechoso de coronavirus, cualquier paciente con una enfermedad respiratoria grave es sospechoso de coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si el paciente se tiene que ir a hospitalizar, lo subimos a la ambulancia. En la ambulancia todas las personas van a estar con sus EPP correctamente puestas, con mascarilla quirúrgica que sirve para el viaje y se va a enviar hasta el hospital de Curanilahue, no a Cañete, porque la verdad es que todos los pacientes respiratorios se están hospitalizando en Curanilahue, que va a ser nuestro centro COVID de la provincia o nuestro centro de coronavirus de la provincia, a menos que el paciente tenga un mal pronóstico, probablemente un abuelito muy viejito que no se van a hacer todos los esfuerzos necesarios, ni va a llegar a intubación, ni va a llegar a cama UCI. Esos pacientes a lo mejor podríamos hospitalizarlos un poco más cerca en Cañete para que estén más cerca los familiares. Pero si es un paciente grave, se va a Curanilahue en nuestra ambulancia y allí mismo se le toma la muestra. Respecto al uso de la EPP, el MinSal solo ha dado una guía recomendatoria respecto a qué se debería ocupar y ha sido un poco pobre. Ya muestra que en la admisión de pacientes, por ejemplo, deberíamos usar solo lavado de manos, lo mismo que si es un paciente sin síntomas respiratorios. O sea, solamente se debería lavar las manos. Nosotros ampliamos estas recomendaciones y en el protocolo actual del consultorio el personal de salud tiene mucha más holgura respecto a qué EPP se pueden ocupar. El protocolo existe, lo pueden pedir y ahí se ve qué puede usar cada funcionario. Pero como medida general, todos deberían lavarse las manos y también está permitido el uso de mascarillas y escudo facial para toda atención de salud. Cuando salió el protocolo MinSal anterior, todavía no estaba vigente que se tiene que ocupar mascarilla en todos los lugares cerrados donde haya circulación de público o que los lugares de salud se tenía que ocupar mascarilla. Pero ahora existe y por lo tanto nosotros como funcionarios de salud deberíamos ocupar mascarilla en todas las ocasiones, ¿ya? Y lavado de manos luego de cada paciente, luego de tocar objetos que pudieran ser fomites. Lo que les quiero decir con esto es que se laven las manos tanto como puedan durante la estadía en el consultorio. También preocúpense de hacer el cambio de ropa antes de irse a sus casas para evitar llevar el virus al domicilio. Ahora les quiero hablar un poco respecto a las mascarillas.
Si nosotros miráramos microscópicamente una mascarilla, ¿de qué está compuesta? Está compuesta de una especie de plástico soplado. Derriten al plástico a alta temperatura y lo soplan. Y queda un entramado muy delgado, microscópico, que evita la pasada de ciertas cosas a través de esta tela que se forma y generalmente evita la pasada de virus y bacterias. Ese es nuestro fin último. Por lo tanto, la red es muy pequeñita y no deja pasar nada por entre medio. Si nosotros miráramos qué cosa quiere filtrar una mascarilla, aquí tenemos un esquema que muestra partículas. Esta es una PM10 o un material particulado número 10, que es de 10 micras, ¿ya? Y es el que está generalmente en la contaminación atmosférica y este no lo deja pasar la mascarilla. Este es un glóbulo rojo o lo que compone la sangre, tampoco lo deja pasar la mascarilla. Luego tenemos un material particulado mucho más pequeño, que es este, que es el 2,5, que es el que está en el smog, que flota, y tampoco lo deja pasar la mascarilla. Las bacterias son más o menos de este porte, comparado con el resto de las cosas. Ya estas son las bacterias, y son pequeñas, pero no tanto como la que sigue, que es el virus del coronavirus, que es muy pequeño, apenas 0,1 micras, o sea, esto es microscópico. Pero fíjense el tamaño que no deja pasar las mascarillas, es mucho más pequeño. Entonces las mascarillas tanto quirúrgicas como N95 no permiten el paso del virus a través del entramado que tiene la rejilla. Pero ¿cuál es la diferencia entre las mascarillas quirúrgicas y los respiradores? Esa es una pregunta que uno se hace bastante y que nos hace pensar y reflexionar respecto a qué tan protegidos estamos. Los respiradores son las N-algo que conocemos, ¿ya? Las N95 significa que filtran un 95% de lo que están recibiendo desde el exterior, mientras que las N99, que también existen y se usan más en el área de la construcción, filtran un 99% de las partículas externas. Esta es la más famosa actualmente, que es la N95. Su versión verde evita la secreción, el paso de la secreción y que se humedezca. Sin embargo, tanto la blanca como la verde filtran exactamente la misma cantidad de microorganismos. Si han visto N95 como esta, si se fijan, tienen una válvula en el exterior que efectivamente filtra un 95% de lo que está entrando. Sin embargo, la válvula hace que todo lo que está saliendo salga al exterior. Por lo tanto, estas nos sirven para personas que son COVID positivo porque en el fondo, claro, no están inhalando el aire externo, pero sí están botando el bicho hacia afuera. Esta probablemente también la han visto, se llaman KN95. Y para su sorpresa y para también la mía, filtran exactamente lo mismo que una N95, son homologables, aunque se vean bastante piñuflas en realidad. Por último, las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas surgieron inicialmente para la protección del paciente y no de quien atiende. Por lo tanto, lo que pretendía evitar era que todo lo que nosotros tuviéramos se pasara hacia el paciente al que estábamos atendiendo. Sin embargo, hay estudios principalmente hechos en población con influenza, donde se veía que efectivamente la mascarilla quirúrgica evitaba el contagio de influenza entre la persona que tenía la influenza y quien lo atendía. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la influenza es una partícula del mismo porte más o menos que el coronavirus, y aunque no existen estudios específicamente de mascarilla quirúrgica y coronavirus, sí se puede decir que tendrían más o menos la misma manifestación. ¿Qué pasa cuando las partículas hacen aerosoles, que son estos procedimientos generadores de aerosoles que decíamos antiguamente? Entonces sí puede pasar a través de una mascarilla quirúrgica que tiene este enrejado como un poco más abierto, digamos. Por lo tanto, sirven para la mayoría de los pacientes respiratorios, pero no así para los procedimientos generadores de aerosoles. Por último, aquí también hay de dos colores. Están las blancas, que tienen una duración de más o menos 4 horas, y las azules, que tienen una duración más o menos de 6 horas en promedio. Y ahora, para terminar por fin, ¿cómo se ponen y se sacan las EPP? Aquí va. Lo primero que vamos a hacer es juntar todos los elementos de protección personal que vamos a usar durante el momento de atención clínica. Aquellos que tienen el pelo largo deben amarrárselo antes de realizar el lavado de manos. Posterior a eso, iniciaremos un lavado clínico de manos como muestra mi ayudante en cámara rápida. Se está haciendo un lavado de manos en palmas, dorso, entre medio de los dedos, pulgares y muñecas, que tiene que durar entre 40 y 60 segundos. Procederemos a ponernos primero la pechera, que se abre, se desenvuelve y se estira,
intentando que no toque el suelo. Esa es la mayor parte de contaminación de las pecheras. Primero se coloca la cabeza y luego de eso un brazo y luego el otro. Instalados los dos brazos, se abrocha por atrás. Aquellas personas que son más flacas y que pueden dar la vuelta completa con las tiras de la pechera, no está recomendado hacerlo porque se contaminan las tiras al intentar sacar la pechera. Luego nos colocaremos la mascarilla. La mascarilla tiene que ir con los pliegues hacia abajo. Yo recomiendo siempre abrocharse una tira atrás y la otra por encima de la cabeza. De esa manera uno se asegura que cubra nariz y boca completamente. La mascarilla no debe ser manipulada una vez instalada, ya que se contamina fácilmente en su parte externa. Una vez instalada la mascarilla e intentando no manipularla, se pone el escudo facial, tomándolo desde la parte posterior y estirando el elástico. Se debe intentar no tocar el pelo. En el caso que se use un casco con escudo facial o antiparras, el momento de ponérselo también es luego de la mascarilla y antes de ponerse los guantes. Como paso final, nos ponemos los guantes de procedimiento, siempre fijándonos que cubran la muñeca y que la bata quede por dentro de los guantes. En este video he manchado mi equipo de protección personal con povidona para mostrar que cada vez que toco el equipo de protección personal lo estoy manchando con la contaminación del paciente. Luego, para sacarse el equipo de protección personal se comienza con la pechera y los guantes. En este caso yo lo hago en los dos pasos a la vez, de lo contrario deben sacar primero los guantes y luego la pechera. Siempre se toma, si es que lo tomo con los guantes desde afuera y si lo tomo sin guantes desde adentro para evitar mancharme o contaminarme. Si atendí a un paciente con sospecha de coronavirus, los residuos y las EPP deben ir directo a un basurero de residuos especiales porque tienen contaminación biológica. Luego del retiro de la bata, se procede a la higienización de manos. Para el retiro del escudo facial, siempre se toma desde la parte posterior. Desde la parte posterior de la cabeza se retira intentando no tocar la parte contaminada, que es la parte anterior, y se deja en un bote de elementos que vamos a descontaminar, ya que esto no lo botamos. La mascarilla nunca desde adelante, siempre desde atrás se debe retirar con las tiras y evitar el contacto con la parte anterior de la mascarilla. Desde las tiras, aquí se me enredó un poco, y aquí se bota también en el basurero de residuos especiales. Por último, nos lavamos las manos nuevamente. Por último, y les prometo que con esto termino, cómo ponerse correctamente una N95. Se toma desde abajo con las dos tiras colgando bajo la mano. La tira larga, que es la tira superior, se pasa por sobre la cabeza, que tiene que quedar por arriba de las orejas, y la tira corta, siempre tomando de las tiras, queda debajo de las orejas. Luego, con dos dedos, se ajusta bajo el puente de la nariz para dejar bien ajustada la máscara y que no se escape el aire. Y luego, una inspiración profunda para comprobar que quedó bien puesta.